Cuando contamos nuestra historia, ¿ocultamos detalles indeseados o la contamos a todo color? Conversamos sobre cómo ver la historia con todos sus colores entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García, como hacemos regularmente, considerando algunas noticias, algunas historias que vemos en la prensa, cosas que nos llaman la atención y, por supuesto, comentándolas desde la perspectiva de la fe cristiana. Recientemente, la compañía Disney decidió dar al público, a través de sus canales, la producción musical Hamilton, que ya lleva algunos años en Broadway, una producción que refleja la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de la patria norteamericana, que fuera el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien fuera el artífice del ejército norteamericano. Y bueno, lo cuenta de una manera tan particular que tiene la atención de públicos generales e incluso de los más jóvenes. Una de las características de este musical es que está escrito en tonos musicales muy urbanos y presentado por exclusivamente casi minorías. Tengo que admitir, Gerson, que cuando Hamilton empezó a salir en las noticias como una obra extraordinaria, como algo sin precedentes, algo digno de verse, yo tenía mis dudas porque al leer un poquito acerca de la construcción de la obra en sí y escuchar de cómo la historia se estaba contando con el estilo rap y luego en el idioma inglés, dije, no, pues es que no le voy a entender, ¿no? Esto no es para mí. Esto no es para mí, esto es para gente más joven. Y sin embargo, a fin de cuentas, me convencí, ya un poco tarde, pero sí logré asistir a una de las representaciones de la obra, no en Broadway, pero ya cuando visitó la ciudad de Chicago. Y de verdad fue una experiencia extraordinaria desde el punto de vista de que la obra representa hechos reales, personajes de la vida real que tienen sus luchas, tienen sus satisfacciones, sus logros. Por otro lado, como lo has mencionado tú, los personajes representados por personas de razas y etnias minoritarias, el personaje principal, un latino puertorriqueño de Nueva York. Y eso sí, a mí se me hizo muy curioso la representación de Jorge III, como bien lo dices tú, de raza blanca. Él tiene muy poco tiempo en el escenario, pero fue tan extraordinaria que fue merecedor del Tony, que es el equivalente a los Óscares en el mundo de la actuación. Entonces, la vestimenta, la escenificación, la puesta en escena, de verdad todo fue extraordinario. La dirección de la obra, impecable también por el mismo personaje que representa a Alexander Hamilton. Fue un trabajo de verdad de extraordinario, le llevó 7 años ponerlo en escena y de verdad que se ven los frutos de su trabajo. Cuando yo escucho a Elsa hablar así, tan entusiasmada de que fue testigo de esto, siento una envidia que no es muy sana acerca de esa oportunidad que tuvo, porque yo tuve la misma oportunidad de haber ido, mi hijo me invitaron porque mis hijos fueron y yo dije, no, esas cosas es del siglo, hace 2, 3 siglos, no me interesa, y cometí un error imperdonable. La obra es el resultado del trabajo del escritor, compositor, músico de origen puertorriqueño, original de la ciudad de Nueva York, Lin-Manuel Miranda. Interesantemente, cuando sale Hamilton, nos cuenta una historia de la fundación de este país, llevada a cabo por gente prioritariamente blanca, pero este hombre decide mirar este personaje que es un tanto marginal, pero verlo desde los ojos del reverso de la historia y representar cada personaje de la historia norteamericana como una persona de color, y se revitaliza verdaderamente el significado de esa historia. Y no puedo dejar de pensar en la realidad de un evangelio al que sucede lo mismo, que pudiera haber sido monopolizado por el poder, que pudiera haber sido manejado por los que están arriba en las sociedades, que pudiera haber sido usado incluso en contra de aquellos que menos tienen, ¿verdad? Con retóricas que son opresivas, con retóricas que son discriminatorias y marginalizantes. Y ahora todos sentimos esa necesidad de redescubrir esa historia, y estoy hablando ahora del Evangelio, y hacerla relevante en nuestra vida. Y creo que hay mucho de bueno en eso. ¿No creen ustedes que sería necesario hacer lo mismo con el Evangelio? Bueno, hubo un escritor, y esto lo digo para aquellos que nunca han leído a lo mejor el Nuevo Testamento, ¿no?, que Dios utilizó para dejarnos esta segunda parte de la Biblia que dice que
en Jesucristo, ¿no? Los que creen en Jesucristo, su doctrina, el hecho de su salvación. En él dice, no hay mujer ni hay varón, no hay judío ni hay griego. Es decir, esto dejó más o menos planteado el hecho de una igualdad que suena ideal en el mundo moderno y que sin embargo para el cristianismo es una cuestión básica, es decir, la igualdad en cuanto a oportunidad, a derechos, a privilegios, tiene que ser igual para todo el mundo. Y sin embargo, esto no se da en la sociedad. Y es por eso que la doctrina cristiana, la enseñanza cristiana, que tiene probablemente 2000 años, todavía sigue resonando en los oídos de los que son seguidores de esta fe, y sin embargo, cuesta una barbaridad llevarla a la práctica. En forma normal, en las congregaciones cristianas yo me asocio con los que tienen mis puntos de vista, con los que tienen mis ideas, pero no comparto mucho con aquellos que a lo mejor los veo como extraños. Es decir, la idea de que somos iguales cuesta que entre en nuestro subconsciente, en nuestra manera de actuar. La referencia que hace Guillermo al Nuevo Testamento es parte del libro que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas. En esta situación, Gerson, que estamos viviendo ahorita con lo que está sucediendo en el mundo del arte, del entretenimiento, yo me recuerdo al libro también escrito por el apóstol Pablo, pero a los Efesios, donde se habla de un misterio que ha estado oculto por años y años y años, por muchísimo tiempo inmemorial. El misterio famoso termina siendo esta gran revelación que viene con Jesucristo, de que Dios le abre las puertas del cielo, las puertas de su compañía, de decir, yo soy Dios no solamente del pueblo judío, pero también del resto del mundo. Esa es la gran revelación que sorprendió hasta los ángeles, dice la carta de Pablo a los Gálatas, ¿no? Y este gran misterio que ha sido revelado, donde todos se llama, les dicen los gentiles, ¿no? La gente que no es judía, en aquel tiempo les decían los gentiles. Entonces, ahora se abren las puertas para que los gentiles también puedan venir y acercarse a Dios, algo que jamás lo habían considerado el pueblo judío y tampoco lo habían considerado ni siquiera los ángeles, estando cercanos a la presencia de Dios. Y este gran misterio revelado en Jesucristo es algo que me recuerda a mí, revelado también cómo ahora estamos viviendo en estos tiempos de una manera, digamos, es como una ilustración, ¿no? Muy imperfecta, pero a fin de cuentas una ilustración que estamos viendo de que todos podemos ser incluidos en esta ocasión, a ser parte de la familia de Dios. Y creo, Elsa, que era sorpresivo también para los mismos gentiles, a los cuales no se les demanda el convertirse en judíos, sino continuar siendo gentiles, simplemente abrazar esa salvación ofrecida por Dios desde el principio de la historia humana. Y creo que hay un elemento importante ahí, el hecho de que no se nos pide cambiar necesariamente nuestra cultura, se nos pide cambiar nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, es decir, es una obra de Dios, no de nosotros. Pero creo que hay algo de importante en esto, ¿no? Donde muchas veces, sí, hablamos de inclusión, hablamos de que nadie se queda fuera, pero y tácitamente a veces dejamos a gente fuera. Yo estoy recordando que recientemente vimos en grupo una película sobre el Evangelio y el actor que hacía el papel de Jesús era una persona de raza semita, es decir, no era caucásico blanco, era del Oriente Medio. Y entonces alguien que estaba viendo la película y con nosotros dijo, a mí ese Jesús no me gusta, ¿verdad? Porque no era el Jesús de los ojos azules y del pelo rubio y el Jesús angloamericano. Ya estaba condicionada esa persona, ¿no? Exactamente, como lo estamos todos de alguna manera, sí. Como lo estamos todos. Entonces yo creo que hay un elemento de entender la validez de que los gentiles vienen, de los que no son como nosotros vienen y no tienen que hacerse necesariamente como nosotros para ser parte de esta disposición, de esta familia de Dios. Sí, y no te recuerda también de lo que nos dice el Apocalipsis cuando Juan está teniendo estas visiones y dice el apóstol Juan, dice, y entonces vi, ¿no? Rodeados ante el trono celestial a gente de cada nación y de cada tribu y de cada lengua, adorando a Dios Padre, ¿no? Y de verdad que el hacer esta inclusión en nuestras vidas, el estar más conscientes de las maneras en las cuales nosotros creamos nuestras propias barreras a los que no son como nosotros, sean
más ricos, sean más pobres, tengan menos educación o más que nosotros. Esas distancias, esas barreras que nos creamos conscientemente, muchas veces son inconscientes, es cierto, pero esas barreras que nos creamos para delinear y protegernos del otro, de que no se metan conmigo los que no son como yo, creo que es algo que debemos evaluar en nuestras propias vidas y recordar que eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. Yo quisiera que mis hijas, que son entusiastas todas del musical Hamilton y que cantan sus canciones, pudieran recordar la historia del Evangelio de la misma manera. ¿En qué estaré fallando, Guillermo? No está fallando. Lo que sucede es que la nueva generación, los millennials y los que vienen después de ellos, son una generación que tiene una condición de mirar a las redes sociales y especialmente las imágenes y sonidos de las redes sociales como algo que a ellos les llega. En nuestro lenguaje, nuestras ideas a veces les parecen a ellos antiguas porque a nosotros nos gusta hablar un buen español, usar una buena gramática, usar las mejores acepciones del idioma, que a ellos no les llegan porque la música que oyen es en slang, es en cuestiones idiomáticas propias de ellos. Entonces yo creo que el Evangelio también tiene que comenzar a llegar en su propio idioma, en su lenguaje, con sus propias ideas. Y por eso yo siempre le he dado la bienvenida a los medios de comunicación modernos que presentan el Evangelio desde una perspectiva moderna, que no significa abandonar los valores, significa simplemente nuevas maneras de comunicar. Y no será también, Guillermo, aparte de eso, tan válido que has dicho, lo que nos está recordando Elsa, esta invitación a pertenecer a un grupo donde nadie se queda fuera. Y nosotros los seres humanos no hacemos eso normalmente. Excluimos a gente, pero de pronto hay un interés, hay algo entusiasta en el hecho de que yo puedo pertenecer a un grupo donde nadie, absolutamente nadie, no importa su condición, se quede fuera. Bueno, lo dijo también Santiago, que cuando entra alguien a nuestras congregaciones bien vestido, con anillo, qué sé yo, le decimos, siéntate aquí en el lugar de privilegio. y cuando llega el menesteroso, el tipo que no tiene hogar, ese tratamos de meterlo en la última fila, por si acaso, ¿no? A mí se me hace, Guillermo, Gerson, que esto es un buen recordatorio de que para Dios no hay favoritismos y de vez en cuando hacemos nuestro propio examen espiritual, en nuestro propio momento de recogimiento para ver en qué maneras hemos fallado a Dios y cómo podemos mejorar en nuestro camino para agradarle, no por hacernos merecedores de algo que Él ya hizo, sino simplemente por buscar agradarle a Dios. Debemos recordar, como lo han dicho ustedes, que para Dios no hay favoritismos, que Dios incluye a todos le da la oportunidad de ingresar en su casa, en su familia, para la vida eterna, es la invitación hacia todos, pero también debemos de recordar que a quien le toca realmente hacer ese jaloncito y meter digamos, a estas otras personas a la casa de Dios es el Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer la invitación, nosotros podemos invitarlos, incluirlos, pero es últimamente por obra del Espíritu Santo quien jala, ¿no? Espiritualmente, ya por dentro, ¿no? A estas personas a quienes nosotros estamos acercando y haciéndoles saber cuál es el plan de Dios para sus vidas. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga, que nos acompañas en esta conversación. Queremos saber realmente lo que piensas y cómo experimentas tú todas estas dinámicas que son parte de nuestro cotidiano vivir. Puedes visitar radiomoody.org o también encontrarnos en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte en una próxima ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.